Hola, y sean todos bienvenidos. Mi nombre es Santiago Meijuelo Hernández, y al día de hoy estaremos aprendiendo un poco de la extinción de las obligaciones, en concreto de la novación. Así que, sin más que agregar de mi parte, comencemos. Antes de iniciar, me gustaría definir qué es una obligación, para posteriormente entender de una mejor manera qué es la extinción de una obligación. Así que, una obligación es el vínculo jurídico por virtud del cual un sujeto, al que se le llama deudor, se encuentra constreñido frente a otro, al que llamaremos acreedor, al cumplimiento de una determinada prestación, que puede ser de dar, hacer o no hacer. Una vez teniendo eso claro, es muchísimo más fácil decir que la extinción de una obligación ocurre cuando este vínculo termina. Y hay muchas formas de extinguir una obligación. Sin embargo, la forma natural es el pago. Entonces, si el pago es la manera natural de extinguir una obligación, ¿qué pasa cuando ésta se extingue sin que hubiera pago? Bueno, para lograr contestar a esa pregunta, primero debemos de ver la clasificación de los modos de extinguir las obligaciones, que existen dos grandes grupos, los modos satisfactorios y los no satisfactorios. Dentro de los modos satisfactorios, los cuales son en los que el acreedor obtiene una prestación, podemos encontrar otras dos categorías, dependiendo si se obtiene la prestación original o si se obtiene una diferente. Dentro del primer grupo es donde podemos ubicar al pago, y en el segundo grupo tenemos a la novación, a la adhesión de pago, a la compensación y a la confusión. Ahora, pasando a los modos no satisfactorios, es cuando el acreedor no obtiene nada. Podemos encontrar la remisión de deuda, el término extintivo, la prescripción negativa y la imposibilidad de la ejecución. Ahora bien, es importante señalar que desde los tiempos de los romanos existe una clasificación de los modos de extinguir una obligación. Ellos lo dividían en función de si era ipso iure, que son aquellos casos en los que se extingue el vínculo obligatorio, y su segunda clasificación era ope excepciones, que esto es en los supuestos en los cuales, subsistiendo el vínculo obligacional, el deudor, al ser demandado, puede oponer una excepción. Y bueno, nuestro código tiene un título denominado Extinción de las obligaciones, integrado por 4 capítulos relativos a la compensación, la confusión, la remisión y a la novación. Nosotros estaremos enfocándonos en este último. Como lo mencionamos, la novación se encuentra dentro de los modos satisfactorios de extinguir las obligaciones, en los cuales no se le da la prestación original, sino una distinta. Pero antes de definir la figura, veamos un poco de los antecedentes de esta, para lograr entender un poco de dónde viene y por qué es así en nuestro derecho actual. Iniciamos en el derecho romano, en donde esta figura era una sustitución de la obligación por otra que difería de la primera por un elemento nuevo. Se daba mediante la estipulatio, y dicho elemento podía ser un cambio en la causa, en el acreedor o un cambio accidental, y no existía la novación objetiva, en la cual lo que cambiaba era el objeto. Posteriormente, en el derecho justiniano, se modifica la figura, acercándola un poco más a lo que conocemos hoy en día, puesto que ahora todo se hacía depender de un animus novandi, que es la voluntad de llevar a cabo la novación por las partes, y ésta podía ser presumida o indiciada. El Código Napoleónico la reguló admitiendo dos maneras relativas a la novación subjetiva y una a la objetiva. El BGB, por su parte, simplemente la mencionó brevemente, en su parágrafo 364, pero como tal nunca la reguló. El Código Civil del 84 la contempló dentro del título Extinción de las obligaciones, en el cual malamente se hablaba de una novación en el contrato, debiendo en lugar haberse hablado de una novación en la obligación. Además de esto, se contemplaba la novación objetiva y subjetiva, y esta debía de ser expresa. Ahora bien, nuestro código la contempló dentro de la extinción de las obligaciones, e igual que su antecesor, habló de la novación en el contrato, y esta debía de ser expresa. Bien, una vez que vimos de dónde viene la figura, me permito comentar que nuestro código, en su artículo 2213, dice que hay novación en el contrato cuando las partes en él interesadas lo alteran sustancialmente, sustituyendo una obligación nueva a la antigua. Así que, como logramos ver, malamente hablo de una novación en el contrato, mientras que debería de ser una novación en la obligación.
por lo cual nosotros definiremos esta figura como aquel convenio por el que las partes extinguen una obligación, sustituyéndola por otra que difiere de la primera por un elemento nuevo. Acerca de esto, se discute de esta figura mucho acerca de su naturaleza jurídica, ya que, como podemos apreciar, el código nos dice que es un contrato y como tal está sujeto a dichas disposiciones. Pero dentro de la doctrina existe una discusión, ya que autores como Gutiérrez y González dicen que es un convenio en lato sensu, porque no solamente crea, sino que transmite y extingue las obligaciones. Mientras que, por ejemplo, Fausto Rico nos dice que la discusión es irrelevante, pero él cree más que nada que es un negocio jurídico. Nosotros estamos más de acuerdo con lo que piensa Gutiérrez y González, y es debido a esto que dentro de nuestra definición usamos la palabra convenio. Con respecto a los efectos de la figura, estos son relativamente sencillos, debido a que su efecto principal es extinguir una obligación y sustituirla por otra sustancialmente distinta, a la cual se le denominará obligación sustituta o nueva, mientras que la primera es conocida como obligación original u obligación primitiva. Sin embargo, hay algunas reglas especiales que me parece importante abordar para que no exista confusión alguna de esta figura. Por ejemplo, respecto de los accesorios de la obligación, nuestro Código Civil tiene dos disposiciones. En su artículo 220 nos habla que la novación extingue tanto a la obligación principal como la obligación accesoria. Empero, puede existir una reserva expresa que impida la extinción de estas obligaciones accesorias. Mientras que el segundo artículo, siendo el 2221, nos habla de que en algunos casos no es posible hacer esta reserva, por ejemplo, en la prenda, en la hipoteca o en la fianza sin consentimiento del fiador. También nuestro código da una disposición acerca de los deudores y acreedores solidarios. En el artículo 2222 se nos dice que cuando la novación se efectúe entre el acreedor y algún deudor solidario, los privilegios hipotecas del antiguo crédito solo pueden quedar reservados con relación a los bienes del deudor que contrae la nueva obligación. Bien, como habíamos aclarado, la novación, al ser un convenio, tiene elementos tanto de existencia como de validez, siendo los de existencia el objeto y consentimiento. Y relativo a la novación, su objeto es importante dividirlo en objeto directo e indirecto. El directo es uno doble, puesto que por un lado es la creación de una obligación nueva y por el otro es la extinción de la obligación primitiva. Y en cuanto al objeto indirecto, es de igual forma doble, es la obligación misma que se extingue por un lado y la obligación que nace por el otro. Por eso es importante aclarar que una aparente novación derivada de un contrato nulo o inexistente nunca podrá ser novada, y esto se regula en nuestro código en los artículos 2217 y 2218. Acerca de si la obligación puede estar sujeta a una condición suspensiva, nuestro código, en su artículo 2216, dice: aun cuando la obligación anterior esté subordinada a una condición suspensiva, solamente quedará la novación dependiente del cumplimiento de aquella, si así se hubiera estipulado. Por otro lado, si esa condición es resolutoria, es claro que de momento se tiene la obligación y con eso se puede novar. Ya ellos dirán si quieren que la nueva esté sujeta a una condición resolutoria o no, pero en principio no lo está. En cuanto a una obligación sujeta a plazo, es posible novarse. ¿Por qué? Porque existe tanto plazo suspensivo como lo puede existir un plazo extintivo. Y, como mencionamos en los antecedentes de la figura, hay quienes admiten a la novación subjetiva y a la objetiva. Pero, ¿nuestro código cómo la regula actualmente? Bueno, nuestro código parece que solo habla de la objetiva. Sin embargo, en ningún momento del ordenamiento prohíbe la subjetiva. Pasando al segundo elemento de existencia, el consentimiento, este, como vimos, debe de ser expreso. Esto lo podemos ver en el artículo 2215, el cual nos habla de que la innovación nunca se presume, siempre debe constar expresamente. Pasando a los elementos de validez, los cuales son la capacidad, la ausencia de vicios en el consentimiento, licitud en el objeto, motivo o fin y la forma. En cuanto a la licitud, no hay mucho que podamos decir, ya que no hay ninguna regla especial. En cuanto a la forma, es el hecho de que deba ser expreso, pero esto no lo convierte en un contrato formal. ¿Qué quiero decir con esto?
Hay contratos consensuales en los que el consentimiento es expreso. Si así lo es, puede ser verbalmente, por medios electrónicos o mediante signos inequívocos. En cuanto a la capacidad, esta debe ser la capacidad general de una persona para poder contratar. Ahora bien, hablando de la ineficiencia, en caso de que la innovación quede sin efecto, la obligación original renace. Esto según el artículo 2219 de nuestro Código. Y bien, respecto a la innovación de la obligación solidaria, el hecho de que se extinga la innovación hace que ésta se extinga para todos, según el artículo 2223 de nuestro Código. Para terminar, me gustaría hablar un poco de algunas figuras afines a la innovación, simplemente para que no exista confusión alguna cuando hablemos de esta figura jurídica. Bien, en este caso hablaremos de la delegación. Como tal, no es una figura regulada en nuestro derecho y no es muy abordada por la doctrina mexicana. Sin embargo, su realización pareciera ser posible en el marco de nuestro ordenamiento, por lo cual me parece muy importante el poder comprenderla. Así que, para definirla, vamos a decir que ésta es un acto o negocio jurídico por virtud del cual, existiendo de origen dos relaciones jurídicas, una misma persona llamada delegante, quien tiene en el carácter de deudor y en la otra un carácter de acreedor, presenta entre sí a sus contrapartes en ambas relaciones, para que su deudor, ahora llamado delegado, acepte asumir la obligación que el delegante tenía para con su acreedor, llamado delegatario, quedando él mismo fuera de ambas relaciones. Pero para entenderla mejor, hablemos un poco de las partes que la conforman, que son tres. Como mencioné, el delegado, el delegante y el delegatario. El delegante es quien está en las dos relaciones jurídicas, es quien arma todo el negocio y quien presenta a sus contrapartes. El delegado es la persona que originalmente era deudor del delegante y que a instrucción de éste se compromete con el delegatario al cumplimiento de la obligación. Y ahora bien, el delegatario es la persona que era acreedor del delegante y acepta que le pague el delegado. Sus efectos se dan respectivo de dos obligaciones existentes, las cuales son sustituidas por una nueva. Pero bueno, en realidad, la figura es mucho más sencilla de entender en la práctica que tratando de definirla, por lo cual vamos a poner un ejemplo muy sencillo que nos haga comprender bien de qué es lo que estamos hablando. Para este ejercicio tendremos tres sujetos: Nicolás, Rafa y Sebastián. Nicolás le debe 100 pesos a Rafa. Sebastián le debe 100 pesos a Nicolás. Nicolás pasará a ser ahora el delegante, que Sebastián pasará a ser el delegado y Rafael el delegatario. Nicolás, como delegante, presenta a Sebas, quien ahora es el delegado, con Rafa, que será el delegatario. Para que si acepta delegar la deuda, Sebas pagaría a Rafa la deuda de Nico, extinguiendo la obligación entre estos, haciendo que solo subsista la obligación entre Sebas como nuevo deudor de Rafa. Pero para que esta figura surja, es necesario que todos acepten y todos estén de acuerdo con esto. Como mencioné, pareciera que es posible dentro de nuestro mundo jurídico, y pareciera que es posible hacerlo mediante un contrato innominado, donde se explique todo, mediante una cesión y una asunción de deuda, y entre algunas otras figuras. Ahora bien, para concluir, vamos a hablar acerca de cómo distinguir la innovación de la delegación. Difieren sustancialmente en el hecho de que la delegación es cuando se extinguen dos obligaciones en las que una misma persona tiene carácter de acreedor y de deudor, y son sustituidas por otra obligación en la que esta persona ya no aparece. Por otro lado, la innovación habla de la sustitución de una obligación por otra, y no de dos por solo una. Y bueno, con eso concluimos nuestro viaje, que nos llevó desde Roma hasta la actualidad, pasando poco a poco para poder entender un poco más de la extinción de las obligaciones y, más en concreto, de la innovación. Por lo que no queda más de decir que en parte, así que, en caso de que no nos vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias.